El Centro Evangelístico Peniel y Ciudad Online presentan retransmisión de la conferencia dominical con el Dr. José Hernández. Bienvenidos. Creo que siempre hemos tenido la necesidad de la unión. Las dificultades para alcanzar la unidad de las personas, de instituciones, y hablar en un término más general de pueblos, ha estado presente en todas las épocas de la vida humana. Creo que el gran fracaso de la humanidad ha estado centrada en su falta de cohesión, en su falta de acuerdo, en su falta de unidad. Por lo tanto, es un mal, la falta de unidad o de unión, que ha arrastrado durante todas las épocas la sociedad. División, individualismo o segregación son antónimos de la unión. Y esas tres palabras que he mencionado, división, individualismo o segregación, han estado allí presentes en la conducta humana. Hay dos frases que yo les traigo hoy que son tremendamente contradictorias, pero que son dos frases famosísimas, que tienen una larga data y que la mayoría las conocemos. Una de ellas es: divide y vencerás. Es una expresión que se le atribuye al emperador Julio César, un estratega político, militar, etcétera, pero que dentro de su experiencia él pudo ver que si divides, vences. Y obviamente la división es lo contrario a la unión. La otra frase es: la unión hace la fuerza. Es una frase bien conocida y según lo que estuve investigando acerca de esta frase, es el lema que fue utilizado originalmente por la República Holandesa y que aparece en sus diferentes imágenes que tienen que ver con la idiosincrasia de los holandeses. ¿Qué nos dicen esas dos frases? Que son totalmente contradictorias. Nos dicen que la vida del ser humano se debate entre la división y la unión. Esa es la gran contradicción del ser humano. ¿Estamos o no estamos? ¿Han escuchado esa expresión, verdad? Bueno, entre esa expresión estamos o no estamos, se debate el ser humano, la sociedad en general. Pero en esta serie que iniciamos hoy con la ayuda del Señor, entonces vamos a tratar de algo constructivo y positivo como es la unión. Si queremos, y siempre en la introducción de las nuevas series trato de aclarar las palabras para que en lo sucesivo estemos al tanto cada vez que mencionemos la palabra clave de la serie. Si queremos buscar etimológicamente el término unión, tenemos entonces que dejar en claro que esta palabra es una palabra latina que viene de la palabra unus y que realmente se refiere a uno. Así que unión tiene que ver con uno. Es hacer de todos o de todo uno. Es buscar la unicidad de un criterio, de un sentimiento, de un grupo en particular. Y pudiéramos definir la palabra unión, que es una acción. Realmente unión es una acción que obviamente va a arrojar un efecto. Así que estamos hablando de
acción y efecto de unir o unirse. Y cuando hablamos de unión, también estamos hablando de palabras sinónimas como juntar, combinar, atar o acercar dos o más cosas para hacer de esas un todo. Así que es bien interesante el asunto. Y es tan profunda la definición de esa palabra que también es tan difícil lograr que se convierta en una realidad. ¿Cuántas mentes, cuántos pensamientos hay en estas cientos de personas que estamos reunidos esta mañana? ¿Pensamos iguales todos? No. ¿Sentimos todos igual? No. ¿Tenemos los mismos gustos? No. Entonces lograr unir esa diversidad es lo que realmente hace complicado que esta definición se lleve a cabo. Definir unión tiene que ver con la concordancia de voluntades o esfuerzos. En un sentido, la unión está vinculada a otro valor muy importante, muy necesario, que se llama solidaridad. De manera que cuando hablamos de unión hay una relación importante con la palabra solidaridad. Así que durante este tiempo vamos a estar hablando de este asunto tan importante, tan necesario. Y he tomado unas palabras de un gran sabio. Se dice que como este sabio no habría alguien jamás en la historia. Y quien dijo eso no lo dijo un historiador, no lo dijo un filósofo, un sociólogo, lo dijo nada menos y nada más que el Señor Jesucristo, refiriéndose a un hombre llamado Salomón. Y Salomón ilustra el valor de la unión con una metáfora maravillosa. Cuerda de 3 hilos no se rompe. Y he tomado entonces esta expresión, cuerda de 3 hilos, para enunciar esta serie. Eclesiastés, en el capítulo 4, versículo 12, allí desarrolla estas ideas el sabio Salomón. Ahora, es importante, antes de este 4:12 de Eclesiastés, es necesario ver el contexto. ¿Por qué llega finalmente Salomón a esta idea de la necesidad de la unión y de las características que debe tener? Usted puede tener una idea, pero tiene que preguntarse por qué llegó a esta idea. Incluso, usted toma una decisión y usted debe saber por qué toma esa decisión. Así que la decisión, para dejarme entender, la decisión es el texto. El por qué toma la decisión es el contexto. ¿Están conmigo esta mañana? Entonces, lo que él está planteando aquí acerca de la unión tan poderosa, que es como una cuerda que tiene 3 hilos, ese es el texto. Pero ¿por qué él llega a esa definición importante? Bueno, ahí es donde tenemos que ir a los versículos anteriores. Las conclusiones de Salomón acerca del egoísmo. Por ahí es donde viene el asunto. Porque en una actitud egoísta que tiene que ver con el individualismo, es una persona sola que trata de hacer las cosas solas. Y Salomón, en su experiencia personal, llegó a la conclusión de que eso no daba resultado. Así que el capítulo 4 de este libro de Eclesiastés, versículo 10. Y nos encontramos allí con una sección donde Salomón sigue tratando de averiguar la vida, porque él era un buscador. Salomón era un buscador de la verdad. Pero el que busca
se enfrenta a una cosa que se llama experiencia. Y cuando tú buscas, de acuerdo a tu experiencia, puedes saber si eso es bueno o es malo. Y de eso se trata todo el pensamiento salomónico, de la búsqueda y de las conclusiones. Él estaba experimentando en un laboratorio que yo lo voy a llamar el laboratorio de la vida. Y en esa búsqueda de la satisfacción, porque los primeros pasos de la vida de Salomón fue la satisfacción, en términos muy filosóficos, el hedonismo, el placer propio, el disfrute de la vida. Él estaba entonces explorando el egoísmo, viviendo para sí mismo, y allí es donde él llega a ciertas conclusiones. Una de las cosas que mata la unión es el egoísmo, porque el egoísmo es el amor excesivo de uno mismo. Es donde realzamos nuestros valores personales y nos olvidamos de los demás. El egoísta se preocupa de forma excesiva de su propio interés y no tiene cuidado de los que están a su alrededor. Y eso está pasando con esta sociedad venezolana en este momento, donde estamos sufriendo grandes vicisitudes, mientras otros la están pasando bien. Unos pocos están pensando en sí mismos, mientras la mayoría está carente de servicios. Y eso es grave en una sociedad. Volviendo al tema de Salomón, porque es importante, Salomón trató al principio de buscar esa satisfacción a través de todos los medios a su alcance debajo del sol. Todo lo que existía para el momento de su vida, él probó todo eso. Pero ninguna de las cosas, y él lo dice, ninguna de esas cosas le dieron la satisfacción que él buscaba. La conclusión a esa experiencia fue negativa. Él no logró encontrar la satisfacción en el vivir por sí mismo. Eso golpeó su cara. Pero llegamos a las conclusiones, y en este lugar del texto, él estaba examinando su egoísmo y nos encontramos en que el sabio llegó a las conclusiones más claras de vivir de acuerdo a sus propias pasiones. Esta fue su conclusión a esa parte, en el capítulo 3, versículo 16. Además, dice él, he visto debajo del sol que en el lugar del derecho, ahí está la impiedad, y que en lugar de la justicia, allí está la impiedad. Conclusiones a esa vida centrada en sí mismo. Yo creo que estas reflexiones salomónicas son válidas para nosotros, los que estamos aquí, para quienes nos escuchen o nos escucharán, acerca de cómo hemos vivido o acerca de cómo estamos viviendo. Creo que este es un momento importante para validar los valores que vamos a tratar durante esta serie. Porque hoy más que nunca nos necesitamos. Toca al que está a su lado y dígale, te necesito. El pensamiento general de la Biblia está basado en una cosa que se llama unión. La historia de la Biblia, o mejor dicho, el primer capítulo, o los primeros capítulos, hasta el 3 en la Biblia, encontramos que hubo una separación, ¿cierto? ¿Es así? ¿Cuántos han leído el libro de Génesis? Ahí lo que es que división. Entró el pecado y separó al hombre de Dios.
Pero a partir de allí, entonces comienza un largo y tedioso y sacrificado trabajo para lograr ¿qué? La unión. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces, a eso vino Jesús. ¿Jesús vino a qué? Jesús vino al mundo ¿a qué? A unir a los hombres con Dios. Y hay un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. De eso se trata el pensamiento bíblico, la unión. Y si tú y yo leemos la Biblia y practicamos la Biblia, entonces nuestro camino es la unión. Es buscar, es trabajar por la unión. Y unión significa inversión. Es invertirse en otros. Así que la primera reflexión del pensamiento salomónico hoy es: evaluemos nuestra vida. Si hemos vivido para nosotros mismos o estamos haciendo el esfuerzo todos los días para compartir con otros. Creo que hoy más que nunca necesitamos nosotros trabajar, accionar, decidir acerca de unirnos a otras personas para ser la mayoría que Dios quiere que sea. La segunda gran idea que les traigo esta mañana en este inicio de serie es que la gran conclusión de Salomón es acerca de los beneficios de la compañía. Y esa conclusión enfática es: mejor son dos que uno. Mire la conclusión. La primera parte, él vivía ensimismado, buscando su propio placer. Pero eso no le dio resultado, porque indagó y buscó en todo y no encontró en ellos sabiduría. Su conclusión fue: todos mis esfuerzos fueron vanidad. Y ahora, sencillamente él dice: bueno, solo no pude lograrlo, así que mejor son dos que uno. Es buscar la concordancia, la unidad, el acuerdo para lograr algo. Él llegó a la conclusión de que solo estoy incompleto y que necesito a otros. Hay una palabra que es la palabra complementación. Necesitamos complementarnos. ¿Sabes por qué? Porque mis fortalezas son tus debilidades, pero tus fortalezas son mis debilidades. Así que donde yo te fortalezco a ti, tú me fortaleces a mí. Y eso se llama complementación. Por eso hablamos de equipos, por eso hablamos de grupos, de compañeros. Porque no sabemos todas las cosas. Yo quiero ver la mano levantada de alguien aquí que se las sepa todas. Si hay alguien aquí que se la sepa todo, tiene un contrato ahora mismo, lo contrato. Ahora, quiero ver la mano levantada de aquellos que están conscientes de que no se las saben todas y que necesitan un compañero. Póngase boca arriba, levante las manos y levante los pies. Necesitamos eso. Entonces, esa es la conclusión sabia de este hombre. Y yo quiero traerles un compendio, esa es la palabra. Quiero traerles un compendio de varios escritores del Nuevo Testamento que reiteraron hasta el cansancio una expresión maravillosa que es unos a otros. Diga, unos a otros. Eso es unión. Y esa expresión es reiterativa. Pablo escribió muchas veces. Creo que el líder como escritor de esa expresión
fue el apóstol Pablo, pero también Santiago la mencionó, Pedro, Juan, 4 escritores del Nuevo Testamento insistieron en la expresión unos a otros. Pablo, por ejemplo, voy a detenerme aquí. Romanos capítulo 12, versículo 10. Amaos los unos a los otros con amor fraternal. 13:8, estoy en el libro de Romanos. No debáis nada a nadie, sino el amaros unos a otros. 15:17. Por tanto, recibíos los unos a los otros. 15:14. Amonestaros los unos a los otros. Romanos 16:16. Saludaos los unos a los otros con ósculo santo. ¿Sabe lo que quiere decir eso, verdad? Un besito. Macho que se respeta no se deja besar por macho, dicen algunos, ¿no? Pero luego escribe a los Corintios 12:25, primera, todos se preocupen los unos por los otros. Mire, eso le da una patada al egoísmo. Preocúpense los unos por los otros. Luego le escribe a los Gálatas 6:2, sobrellevad los unos las cargas de los otros. Eso es unión. Luego le escribe a los Efesios 4:25, por lo cual desechando la mentira, habla verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. En el mismo libro 4:32, antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros. Someteos unos a otros en el temor de Dios. El apóstol Pablo así escribió de eso. Colosenses 3:9, no mintáis los unos a los otros. 3:13 de Colosenses. Ay, aquí hay que rascarse la cabeza. Soportándoos unos a otros. Mira el que está a su lado. Yo he escuchado esa expresión, es que no te soporto. Pero la Biblia dice, sopórtense los unos a los otros. Pero mira lo interesante, los unos a los otros. A veces te tocará soportarme a mí, pero a veces me tocará soportarte a ti. ¿Saben por qué? Porque no somos perfectos. Escucha Santiago, el apóstol Santiago. 4:11, hermanos. Ay, este es otro tema. No murmuréis los unos de los otros. Cada vez que vayas a criticar, ¿qué debes hacer? ¿Qué puede hacer uno cuando va a criticar a otra persona? Revísate. Uno es el que señala para allá, pero mira esta señal. 1 para allá, 3 para acá y 1 para arriba. Él te está viendo. Tú debes verte antes de dispararle al otro. Eso tiene que ver con la unión. Todos estos son principios que tienen que ver con la unión. El que murmura del hermano y juzga a su hermano, murmura de la ley, juzga a la ley. Pero si tú juzgas a la ley, no eres hacedor de la ley, sino juez. Sigue Santiago. Hermanos, este es otro tema. No os quejéis unos contra otros. Santiago sigue. Confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros. Y voy cerrando con Pedro. La primera carta del apóstol Pedro, capítulo 1, versículo 22, dice, habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido, entonces, ¿qué dice? Amaos unos a otros entrañablemente de corazón puro. Ya Pablo había escrito sobre eso, sobre el amor de los unos a otros. No sé quién está cumpliendo esto en este tiempo, creo que no está tan difícil, pero Pedro dice, hospedaos los unos a los otros sin murmuraciones. Necesito hospedaje. No está tan fácil. Y por último Pedro dice,
Atención, jóvenes. Igualmente, jóvenes, está sujetos a los ancianos. ¿Dónde están los jóvenes? Levanten la mano. Esto no es conmigo, esto es con ustedes, por si a las moscas. Jóvenes, está sujetos a los ancianos y todos sumisos unos a otros, revestidos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Y cierro el compendio con Juan. Primera de Juan 3:11. Porque este es el mensaje que habéis oído desde el principio, que nos amemos unos a otros. ¿Sabe? En esto de los unos a los otros, ¿cuál es la reiteración? Juan no solamente reitera la cuestión de la unión, sino reitera la cuestión del amor. Él persiste en esto. En este primer versículo está diciendo que nos amemos unos a otros. Luego en el capítulo 3, versículo 23 de su primera carta, dice, y este es su mandamiento, que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo y nos amemos unos a otros como Él nos ha mandado. Y cierra Juan, capítulo 4, versículo 7, amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Hay otros más aquí. Primera de Juan 4:11. Amados, si Dios nos ha amado así, debemos también nosotros amarnos unos a otros. Luego en el 4:12, nadie ha visto jamás a Dios. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros. Y en su segunda carta, capítulo 1, versículo 5, y ahora te ruego, Señora, no como escribiéndote un nuevo mandamiento, sino el que hemos tenido desde el principio, que nos amemos unos a otros. Y esto es un dato interesante, ¿saben? La unión no debe realizarse por intereses mezquinos. Amén, voy a estar unido con este porque voy a recibir algo a cambio. No, eso es ilegal. Eso es una unión contaminada por el egoísmo. Estamos hablando que la unión debe darse bajo un solo principio, que es el amor. Así que en la unión, en esa unión manejada por el amor, no hay intereses ocultos, sino que hay una liberalidad de acuerdo a lo que hemos aprendido de Dios, porque el principio de los unos a los otros es lo que hemos aprendido acerca de Dios, según estos autores. Lo contradictorio a los unos a los otros es el orgullo, es el no querer ceder. Y ahí hay que tener cuidado porque hay que aprender de la lección de un hombre llamado Nabucodonosor, uno de los grandes orgullosos de la historia bíblica. Y este hombre no quiso reconocer a Dios porque él se creía el soberano. Él se creía el rey sobre todas las cosas. Y no quiso reconocer al Creador, al Señor de todas las cosas. Y según dice Daniel 5:20, que este hombre pasó por un proceso terrible de demencia, donde era como una bestia en el campo, comía hierba, se le crecieron las uñas, se convirtió en un tipo feísimo, horrible. Pero en el versículo 20 relata Daniel, mas cuando su corazón se ensorbeció y su espíritu se endureció en su orgullo, fue depuesto del trono de su reino y despojado de su gloria. Es la peor humillación, hasta que un día levantó sus ojos al cielo y reconoció al Dios que está allá arriba. Hay que combatir el egoísmo y hay que combatir el orgullo porque son enemigos terribles de la unión. Y esos dos males están enquistados en la naturaleza caída, en la naturaleza humana. Y tenemos que admitir, porque como está en la naturaleza nuestra, tenemos que combatir a diario el egoísmo y tenemos que combatir a diario el orgullo. Porque si el Espíritu de Dios está en nosotros, entonces el fruto del Espíritu nos dice que nosotros debemos ser mansos, debemos ser humildes. Estoy terminando porque voy a considerar ahora
el versículo clave de este pasaje y de esta serie, que es lo que tiene que ver con lo que yo he llamado las categorías del bien de la unión. Las categorías del bien de la unión. En otras palabras, las categorías de lo bueno, de lo satisfactorio que nos deja la unión. Si usted ve algo bueno en algo, hágalo. Si usted ve algo malo en algo, no lo haga. Por lo tanto, en la unión estamos viendo cosas altamente positivas. Entonces, allí es donde debemos centrar nuestro esfuerzo. Fíjense lo interesante de esto. Un hilo, un cordel o una cuerda, póngale el nombre que quiera, que tenga las características de ser delgado, puede parecer muy frágil. Si yo tomara aquí una cabulla y pusiera a alguien en un extremo y a otro en el otro extremo, y les pido que halen, entonces, ¿qué va a pasar con ese hilo? Con esa cabulla. Se va a romper. Pero si nosotros logramos reforzar ese hilo, va a ser difícil que se rompa, porque estamos hablando de una cuerda reforzada. Así que un hilo se ve como algo frágil, pero cuando se juntan varios de estos, tiene una resistencia increíble. Y aquí hay tres cosas muy importantes en estas categorías. La primera categoría que encuentro aquí es apoyo. ¿Cuántos necesitan apoyo? Levanten la mano los que necesitan apoyo. Gracias. Ahora pregunto, ¿cuántos necesitan pollo? Perdóneme que me ría, pero de repente hay que romper el hielo, ¿no? Yo necesito un pollo. Fíjense, hay una coincidencia interesante esta mañana. Todos necesitamos apoyo, pero todos necesitamos un pollo. ¿Están aquí, verdad? Después de este chiste malo no se van a ir. ¿Qué está diciendo el sabio en su experiencia? Porque si caen, está hablando él, porque si caen, el uno levantará a su compañero. Mira lo interesante del versículo. Hay dos líneas en el versículo. La primera línea, ¿de qué está hablando? En la primera línea, él está hablando porque si cae, el uno levantará a su compañero. Es la parte positiva. ¿Están conmigo, verdad? Es lo bueno, es lo bueno. Pero la segunda parte es la parte negativa. Ay del que está solo. Cuando caiga, no habrá otro que lo levante. Así que hay dos líneas en el versículo. La parte positiva y la parte negativa. La pregunta es con cuál nos quedamos nosotros. Obviamente nos vamos a quedar con la buena. Pero para eso se requiere decisiones. Así que esta primera categoría la vamos a llamar apoyo. Y resulta que todos necesitamos apoyo. Ahora, te voy a decir una cosa. Esta es una decisión recíproca. Es decir, una decisión que debe constar de las dos partes. Hay gente que necesita apoyo, pero no lo busca. Hay gente que son solitarias. Y en la experiencia pastoral se lo podemos decir. Hay gente que uno las busca y no las encuentra. Y les ofrece ayuda y no la toman. Bueno, ese es alguien que se cree autosuficiente o tiene complejos, quién sabe de qué naturaleza. Y lamentablemente el día que caiga va a estar solo. No está por ahí, no sé si vino el supervisor Baudilio. Pero el supervisor Baudilio tuvo un accidente en estos días. ¿Dónde está? Es que no lo veo. El supervisor Baudilio venía para una reunión nuestra en su vehículo tracción a sangre.
Los que saben, saben. Y él venía y no pudo llegar porque se le accidentó. Luego consiguió otra y no pudo llegar a nuestra reunión. Y de regreso, ya oscuro, entonces cayó en una, ¿cómo llaman eso? En una alcantarilla. Pero estaba solo. Y tuvo que valérsela solo. Bueno, esa es una circunstancia, pero a veces hay gente que pasa por situaciones difíciles, está pasando por situaciones difíciles y no logra levantarse porque es que no busca ayuda. Entonces hay que trabajar, escucha bien, la unión se trabaja, es una decisión. Tú no puedes hacer las cosas en solitario. Se habla del llanero solitario para ilustrar a los solitarios, pero aún el llanero solitario tenía a Toro. Y por si fuera poco tenía a Plata. No tenía Plata, era un limpio, pero tenía un caballo que se llamaba Plata. ¿Cuántos recuerdan esa historia? ¿Cuántos recuerdan esa historia? ¡Pum, pum, pum, pum! Es el ruido de las cédulas que han caído. Pero sí nos distraíamos en blanco y negro, ¿verdad? ¡Adiós, Silver! ¿Quiénes vinieron a reírse hoy? Entonces, ya estoy terminando, fíjense. Buscar apoyo es una decisión. Hoy te digo, si hay solitarios aquí, no te ahogues. Hay gente a tu alrededor que quiere ayudar. Pero así como hay gente que ha decidido ayudar, hay gente que ha decidido a no dejarse ayudar. La expresión que usa acá el sabio es ay, y los ay son dolorosos. Ay del que está solo, cuando caiga no habrá otro que lo levante. Todos en cualquier momento de nuestra vida necesitamos a alguien que nos extienda la mano y nos levante. Yo he tenido la bendición de tener manos y brazos fuertes que me han ayudado a levantarme. Y he ayudado a muchos a levantarse. Pero eso ha significado una decisión. La pregunta tan desagradable que yo he tenido que hacerle a muchas personas, pero ¿por qué tú no dijiste nada? Ya está caído, ahogado, ha golpeado. Porque no está dejándose apoyar. La segunda categoría que encuentro aquí, y esto no tiene que ver con un orden de valores, sino que bueno, es el orden en que está expresado, es la palabra compañía. ¿Cuál es la primera? No diga apoyo, diga apoyo. Yo sé por qué lo dice. Es compañía. La segunda categoría es compañía. También, si dos duermen juntos, se calientan mutuamente. Pero, ¿cómo se calentará uno solo? ¿Saben que este pasaje lo han alineado mucho al matrimonio? Pues son figuras, estamos claros. Él no está hablando del matrimonio aquí. Son figuras. Ahora, tú puedes usarlo para eso, explicándolo, pero realmente aquí está hablando es de compañía, de alguien que esté cerca. Tener un compañero, tener una compañera, tener un amigo, tener una amiga. Por cierto, los hombres son amigos, las mujeres son amigas, pero cuidado con eso de que esa es mi amiga, dice el hombre. Mucho cuidado con eso. Hay que definir esas cosas claramente porque compañía. También si dos duermen juntos, se calientan mutuamente. Pero ¿cómo se calentará uno solo? Por ejemplo, hablando de la comunicación. Si usted no tiene una persona con quien se comunica, con quien habla, entonces usted es una bomba de tiempo.
un acumulador. Dígale al que está a su lado, no seas un acumulador. Porque el que piensa y no drena es un acumulador y es una bomba que en cualquier momento explota. Si dos personas andan juntas, son compañeros, pues estarán constantemente drenando y hablando y recibiendo mutuamente el beneficio del otro, que es la compañía. Es ser compañeros en la vida. Y volvemos al otro tema porque es la cuestión esencial. La soledad es negativa en ciertas circunstancias como las que estamos hablando. Y la tercera categoría y última es cuando él se refiere a uno que prevalece contra otro, dos le resisten, pues cordón de 3 dobleces no se rompe pronto. Esa tercera categoría la vamos a llamar defensa. Necesitamos estar defendidos, necesitamos estar protegidos. Todos nosotros necesitamos una protección moral, espiritual, económica, etcétera, pero necesitamos que alguien nos defienda. Y no estoy hablando, ojo, no estoy hablando en términos espirituales porque ya eso está sobredicho. Sabemos que estamos acompañados por el Espíritu Santo, pero estamos hablando en un nivel horizontal, en un nivel humano. Necesitamos un chapulín colorado. Necesitamos a alguien que pueda ayudarnos en circunstancias graves, difíciles. A uno que prevalece contra otro, dos lo resisten. Así que si tú estás o andas solo, puedes estar indefenso contra enemigos, pero si estás acompañado, tienes el beneficio de la fuerza para enfrentar lo adverso. Y aquí es donde él coloca la metáfora de la cuerda. Y yo la veo en términos conclusivos. Porque en la última parte es que él coloca la metáfora, cordón de 3 dobleces no se rompe pronto. Y es como algo conclusivo a lo primero, a lo segundo y finalmente a lo tercero. En otras palabras, esto aplica en cualquier aspecto de la vida, apoyo, compañía o defensa. Ahora, ¿qué nos queda más adelante en esta serie? Nos quedan elementos importantes y los estoy animando para que sigan la serie. La unión aplica ¿a qué? A todo en la vida. Porque tú y yo somos seres integrales. La unión de la familia, por ejemplo. De eso vamos a estar hablando en esta serie. ¿Hay un problema en la familia? Claro que sí, hay problemas gravísimos, muy graves. Familias con grandes disfunciones. Familias divididas por el dinero, por el pensamiento, por las emociones, etcétera. Entonces, tenemos que trabajar en función de eso. Los pueblos. Tenemos que hablar de la unión y qué es lo que podemos hacer los venezolanos para unificarnos. Pero también vamos a hablar de la unión de la iglesia. Oiga, qué tema tan tremendo. Y yo quiero hacer una autocrítica aquí esta mañana. Y quiero que usted la tome en serio para orar. Como escribía hoy a los compañeros pastores. Escuchen bien, hablamos de la desunión del pueblo venezolano. Pero no estamos hablando de la desunión de la iglesia. Y cuando hablo de la iglesia, estoy hablando de la iglesia en general. No estoy hablando del Centro Evangelístico Peniel. Estoy hablando de la iglesia en general. Que por allá anda un grupo, por allá otro grupo, por allá otro grupo, por allá otro grupo. Entonces, resulta que a la hora de las chiquitas, cuando usted hace una convocatoria al pueblo evangélico, unos van, otros medios vienen. Y estamos en esa cosa tan desagradable. Contraviniendo el espíritu de la oración de Jesús. Jesús dice, si ustedes se unen,
ustedes estarán demostrándole al mundo acerca de mí. Quiere decir, una iglesia desunida no está dando testimonio de Jesucristo. Qué cosa tan tremenda, ¿no? Estemos orando entonces para que el Señor nos dé la palabra, pero también tomemos las decisiones, queridos hermanos, de sumarnos al pensamiento bíblico de unir esfuerzos. El testimonio lo tenemos. Dios en el cielo, nosotros en la tierra, totalmente separados. Dios, porque no coincide con el pecado de los hombres. Él ama a los hombres, pero aborrece su pecado. Y los hombres aquí insistiendo en hacer el mal, en hacer el pecado. Así que las relaciones estaban totalmente rotas. Y entonces del cielo, Dios manda una señal de unión, un deseo, y envió a su Hijo Jesucristo para llamar la atención al hombre para que se acerque a Él. ¿Cómo están tus relaciones con Dios? ¿Estás unido a Dios o estás desunido? Esta mañana yo quiero orar por alguien que sienta que está así como muy distante de Dios y que necesita enriquecer, necesita darle más fuerza a ese acercamiento. Porque cuando estamos juntos disfrutamos de las bendiciones de Dios. El Salmo 133 es maravilloso. Miren cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos y en armonía. Y en la parte final de ese salmo dice, porque allí envía el Señor bendición y vida eterna. Quiere decir que cuando estamos juntos tenemos la bendición de Dios. ¿Quieres la bendición del Señor? Hoy ofrezco ese medio unificador. Se llama Cristo. Si recibes a Cristo, entonces tienes la garantía de unirte al Padre. Tienes la garantía del perdón de tus pecados y la sanidad de tu alma. Quiero orar por alguien esta mañana entonces. Alguien que le diga a Jesucristo, yo Señor, yo te recibo. Quiero ser tu hijo, quiero ser tu hija. Quiero unirme a ti desde ahora y para siempre. Si hay esa persona aquí esta mañana, hágamelo saber levantando su mano y venga aquí que quiero orar por usted rápido, venga, ese es el momento oportuno. Hoy es el día, dice la Biblia, corre, hoy es el día de salvación. Es el día de la unión. Es el día del quebrantamiento de lo que impide la unión. Así que hoy es el mejor momento. El Centro Evangelístico Peniel y Ciudad Online presentaron retransmisión de la conferencia dominical con el Dr. José Hernández.